creemos que la verdad y nuestra energía auténtica, lo que la gente que está preparada para o lista para escuchar este episodio reciba lo que necesitan, reciban lo que están buscando, se sientan inspirados por nuestras palabras, por nuestro amor, por nuestra autenticidad y que lo que estemos destinadas a compartir se fluya y se canalice muy fácilmente para las dos. Sí, y que ayude a muchas personas. Sí, que ayude, ayude, inspire y empodere. Qué lindo. Me encanta, amo. Ok. Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estamos con Alejandra Jaramillo, de Colombia. Ale es coach emocional y de empoderamiento femenino. Hola, Ale, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, Caro. Estoy muy feliz de tener esa conversación contigo. Gracias, Ale linda. Ale, cuéntanos, por favor, quién, quién eras antes de convertirte en coach y cómo así te convertiste en la persona que eres hoy. Gracias. Bueno, a mí no me gusta referirme a mí con ningún label, con ningún adjetivo. Los roles nos encajan en cajas, nos dejan como muy reprimidos en lo que es la autenticidad de nuestro ser. Entonces, bien sí, obviamente yo me refiero a ser coach, es como un camino de integración de mi ser y mujer auténtica quien soy. Entonces, digamos, antes de todo este camino de crecimiento y sanación y el camino en el que estaba hace un par de años, era la misma persona, simplemente me había olvidado quién era. ¿Cierto? Operaba mi vida muy en cuanto a los external achievements, a alcanzar siempre algo externo que llene un vacío interno, a irme al performance y en esperar que cualquier cosa exterior a mí me llene y me dé esa validación, ese amor propio. Entonces fue como ese camino en donde no importaba qué tanto lograba, y llegué a un punto, el punto de quiebre, que diría yo que fue donde me di cuenta que tenía todo lo que siempre había querido, pero seguía siendo totalmente vacía internamente, que nunca nada externo, la relación, el trabajo, el salario, el carro, la casa, me iba a traer esa amor y esa presencia que necesitaba solo de mí misma. Entonces, digamos que fue como un camino en el que tuve que dejar morir muchas versiones mías que no eran quien yo era, eran máscaras eh, y ideas e identidades que creé para protegerme de mi sensibilidad, de quién era yo realmente en el fondo, en lo profundo de afuera de todo esto de las external achievements, de lo que lograba, eh, y empezar como a irme más adentro. Ese fue como el punto de quiebres. Era simplemente la misma mujer, para resumirte, Sí. pero me había olvidado quién era porque estaba enfocada en lo de afuera que me llene lo de adentro. Cuando me empecé a enfocar en llenarme a mí misma, en irme hacia adentro, a conectarme con mi cuerpo, con mis emociones, con quién soy y llenar esos vacíos que vienen de infancia, ahí fue cuando empecé a transformar mi vida. Wow. ¿Y qué fue lo que hizo que te dieras cuenta de que estabas logrando todo lo que querías, pero sin embargo sentías ese vacío? O sea, puede haber como que un punto de quiebre, algo en especial que haya pasado. Wow, wow, súper buena pregunta, la verdad. Wow, me toca reflexionar ahorita, pero lo que me viene ahorita muy intuitivamente es, digamos que fue como algo acumulativo, ¿cierto? Lo vemos muy en el día a día cuando experimentamos burnout, cuando llegamos a un punto donde nos enfocamos mucho en el hacer y llega un punto en el que no importa cuánto hemos hecho, que no nos sentimos totalmente satisfechos con esos logros. Entonces, para mí fue una combinación, ¿cierto? Digamos que gran parte de toda esa máscara y esa identidad que yo tenía antes fue una mujer que siempre fui muy enfocada en mi carrera profesional para llenar ese vacío emocional. Obviamente viene desde infancia. Todos lo llenamos de diferentes formas. Para mí fue enfocarme en la carrera profesional, y empezó desde ahí, que no importaba qué tanto llegara y qué tan lejos llegara, no sentía, o sea, como que llegaba a ese punto y automáticamente sentía un vacío incluso más grande. Y al principio estaba como,
como que lo percibía, pero no realmente me senté a reflexionarlo hasta que se volvió como más evidente y luego, digamos que el punto de quiebre fue cuando llegué como al tope de mi carrera profesional en Australia, donde estaba pues en una consultora, en una de las más top five consulting, consultoría de tecnología, donde estaba teniendo un trabajo realmente enriquecedor en el sentido de que me daba mucha libertad, pero en sí no llenaba esa como, no me llenaba el corazón, no me llenaba el alma. Y luego se empezó a reflejar en mis relaciones de pareja, luego COVID llegó, entonces digamos que el punto de quiebre pasó en COVID, que es como creo que a todos nos pasó, yo creo que fue como un collective awakening. Wow. Lo mismo me pasó a mí. Sí, Wow. qué fuerte. Justo ahorita acabas de hablar como que mencionaste el tema de la niñez, ¿ya? Y yo te quiero preguntar a ti como especialista en, en esto. ¿A qué le llamamos tu niño interior? ¿Qué quiere decir eso? Sí, súper buena pregunta porque hay una misconcepción de lo que es realmente el trabajo del niño interior. La niña interior, el niño interior son las partes más sensibles, vulnerables y auténticas de nuestro ser, que por ciertas experiencias de la vida aprendieron a que debían esconderse porque esas partes no eran amadas ni aceptadas profundamente por quien eran, que debían complacer, que debían abandonarse, que debían crear máscaras para crear como esta protección y ser aceptados, e irnos al mundo para ser aceptados. Todo esto empieza en los primeros 7 años de vida y prácticamente esencialmente en nuestro hogar, con nuestros padres, pero también puede estar influenciados la familia externa, los profesores, otras influencias importantes en la vida de la infancia de un niño. Entonces, el trabajo del niño herido es empezar a irnos a esas partes que hemos escondido, que hemos llevado a the shadow, lo que llamamos shadow work también en inglés o en español, el trabajo de sombra, que es empezar a irnos más profundamente y entender cuáles son estas partes que son auténticas de quién somos, pero al no aceptarlas, vivimos en una desconexión y una separación de quién somos. Entonces, esa separación y esa desconexión lleva a que en la etapa adulta la busquemos siempre en algo externo. Entonces, cuando empezamos a ir a la raíz, que es esta desconexión y separación de nosotros mismos, de nuestro niño interior, y empezamos a darle a ese niño primero aceptar todas estas sombras, aceptar todas estas partes que hemos creído que son no aceptadas y no amadas, y empezamos a integrarlas, ahí es cuando realmente nos vamos a empezar a sentir tan amados y como tan completos y vamos a dejar de buscar ese vacío en todo lo exterior. Eso es como un resumen de lo que es el trabajo del niño interior. Ok. Dijiste que esto lo adquirimos a los primeros 7 años de edad, ¿no? Em, ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuáles son las heridas y los traumas que tenemos de la niñez? Uh, ¡Qué buenas preguntas! ¡Wow! Eres la mejor podcast host. Bueno, hay algunas formas de identificarlo. Yo diría que la primera es empezarnos a dar cuenta de los patrones que repetimos. Los patrones tienen una gran sabiduría en sí, nos están dando información. Y diría yo, es como lo que consecutivamente nos trae una carga emocional. Y en la mayoría de veces son las relaciones de pareja. Son nuestro espejo más directo, ¿cierto? Obviamente también lo vamos a vivir con los jefes cuando tenemos problemas con la autoridad y todo esto viene con problemas de autoridad de nuestro padre, ¿sí? Entonces cuando hay un problema de autoridad con los jefes viene desde la raíz de un problema de autoridad con el padre, donde normalmente tuvimos un padre muy controlador, donde nuestra esencia y nuestra identidad fue como robada y cada vez que viene una autoridad a querer decirnos qué hacer, estamos como revelándonos, pero nos estamos revelando realmente hacia el padre, no hacia el jefe. Entonces, es como estos patrones que pasan muy consecutivamente en relaciones de pareja, en el tipo de pareja que atraemos, en el tipo de situaciones constantes que atraemos en nuestra vida. Eso es lo que carga más sabiduría, los patrones. Y ahí es donde
lo vamos a empezar a como a empezar a poner la raíz en la vida, la vida de la niñez. Y ahí es cuando podemos empezar a ver que, ok, eso es un trabajo del niño interior. El niño interior está cargando con una herida de abandono, el niño de interior está cargando con una herida de rechazo, con una herida de no sentirse amado, valorado, suficiente. Y para obviamente dar un poquito de esperanza en cuanto a todo ese trabajo que es tan empoderador y tan transformador, todos tenemos este tipo de heridas y no porque haya algo malo en nosotros mismos, sino porque ese es el camino de la etapa adulta, o sea, diría yo que es el camino de volver a quien realmente somos. Entonces, es como parte del proceso de ser humano, es olvidarnos quién somos en la etapa de la niñez, digamos, entre los 7 hay gente que obviamente tiene más conciencia más adelante, pero y tú 20, 30, que empezamos a hacer ese trabajo, ahí es cuando empezamos luego venir otra vez a ese niño interior, a esa como curiosidad, ese sentido de playfulness, de ser más como, de fluir más con la vida, de no ser tan serios, de no ser tan perfeccionistas, sino cuando vemos a un niño cuando se cae, se vuelve a parar inmediatamente. O sea, el niño no llora ni dice, no, no voy a volver a caminar porque no voy a caminar nunca más. El niño ni lo piensa, o sea, esto es algo que nosotros nacemos con este empoderamiento y con ese saber de que no importa lo que pase, que lo vamos a poder superar. Entonces es como volver a esa esencia de niño, de que no importa lo que pase, lo superamos. Ok, perfecto. Entonces es primero darte cuenta de qué patrones estás repitiendo, ¿no? Sí. Cómo son tus relaciones en general con el mundo y así puedes ir identificando que quizás tienes alguna de estas heridas. Exacto, la raíz de Ok, la herida emocional. ok, Así es. perfecto. Y luego, entonces, una vez que digo, sí, bueno, estoy repitiendo estos patrones, me siento de esta manera, algo me está pasando continuamente con mis relaciones, etcétera. ¿Cómo hago para comenzar a trabajar en esto? ¿Cuál sería como que el primer paso? El primer paso, si queremos empezar en el camino de sanación y transformación, es haciéndolo solos, es hacer como un mapeo. Yo hice un mapeo en el COVID, no podía salir, no podía hacer nada, entonces dije, ok, bueno, aquí me toca sentarme con todas estas cosas que están saliendo porque solo yo voy a poder realmente encontrar la raíz de por qué sigo repitiendo esos patrones. Y en mi experiencia fueron mis relaciones de pareja. Entonces hice un mapeo y puse el nombre de todas las personas con las que había estado en mi vida. Y empecé a poner como las características más importantes de esas relaciones, lo que sentía que no había recibido en esas relaciones, lo que sentía que había como una similitud, patrón en las relaciones y wow, o sea, lo que empecé a descubrir fue increíble. O sea, la similitud de todas estas situaciones con mi papá y con la relación con mi papá y cómo realmente también algo muy empoderador, que creo que es el punto donde uno reconoce que estoy lista para sanar y no es algo que uno tiene que forzar, es algo que realmente te llena. Es cuando me empecé a dar cuenta que yo tenía también responsabilidad en esos patrones, cuando dejé de culpar y apuntar el dedo y empecé a decir, ok, ¿cuál es la parte mía que está también atrayendo este tipo de realidad en mi vida? O sea, cuando me empecé a dar cuenta que yo también tenía una responsabilidad, porque cuando empezamos a ver nuestra responsabilidad, tomamos nuestro poder de vuelta. Y si inconscientemente estamos repitiendo esos patrones sin darnos cuenta, imagínate lo que podemos hacer conscientemente. Entonces, empecé como a mapear mi vida y eso es lo que le diría a la gente, empieza a mapear tu vida, empieza como a escribir esas constantes quejas, heridas, dolores, emociones, vas a ver un patrón realmente ahí. Y sinceramente yo digo esto no porque yo soy coach, pero a mí me ayudó enormemente trabajar con coaches. Y es por eso que yo también me convertí en coach. Yo ya había tenido la experiencia de trabajar con psicólogos y luego trabajar con coaches y, y fue una transformación increíble. O sea, lo que podemos lograr solos, lo vamos a lograr. O sea, nosotros somos seres poderosos. Pero lo que logramos con alguien que ya ha pasado por ese camino nos acorta el tiempo increíblemente. Es lo que yo digo que eh,
we bend time, we collapse time, trabajando con alguien. Wow. Ok. Y la pregunta del millón es, ¿estas heridas y estos traumas van a estar siempre en nuestra vida? O sea, los vamos a trabajar y primero nos vamos a dar cuenta, ok, esto es lo que me pasa, lo voy a trabajar y lo voy a tener. ¿Puedo deshacerme al 100% de este trauma y quitarlo para siempre de mi vida? Esta respuesta va a ser muy polémica porque yo sé que obviamente hay respuestas muy variadas. Mi respuesta, sinceramente, desde mi alma, desde mi conocimiento y desde lo que yo he vivido y experimentado es que sí, todo se puede sanar, todo. No importa qué tan, como digan, heavy o fuerte sea el trauma o la experiencia, todo lo podemos sanar. Lo que dicta si lo vas a sanar o no es la creencia. Si yo creo que lo voy a sanar, lo sano. Esa creencia me va a llevar a tomar decisiones, acciones en mi vida que se van a alinear con esa creencia. Me van a llevar a estar impulsada y motivada a actuar en mi vida de una manera que yo me voy a sanar. Entonces, esas son las personas que vemos yendo a terapia, haciendo coaching, haciendo, cambiando sus hábitos, cambiando su forma de vida, leyendo, haciendo todo lo que pueden hacer para sanar. Y no es lo que hacen en sí lo que los ayuda a sanar, sino es esa energía que ponen en creer que van a sanar, que es lo que trae el resultado. Entonces, si alguien piensa que no van a sanar y que no se puede sanar todo, también va a ser real, verdadero para ellos. Entonces, todo depende de lo que creemos. Claro. Lo que piensas es lo que crees. La creencia es lo que crea la realidad. Exacto. Qué interesante y qué bonito que me digas esto, ¿ya? Porque yo conozco muchas personas que dicen, sí, yo ya sé qué traumas tengo, qué heridas tengo, las he trabajado y ya soy más consciente de esto, pero si es que antes sentía un nivel 10, ¿no? Ujú. Hoy lo siento en un nivel 5, pero ya no hay nada más que pueda hacer sobre eso porque yo sé que es mi herida. Entonces es como si es que estoy condenado a seguir viviendo con esto porque ya sé que esta herida la tengo y no va a haber nada que me la saque de la vida. Sí, buenísima, buenísima. Amo esta pregunta porque me voy a explayar un poquito. Dos puntos súper importantes en lo que acabas de decir. El primero es que la sanación no es lineal y que entonces si dejamos que el ego tome riendas del proceso de sanación, cuando tenemos expectativas de cómo el proceso tiene que desenvolverse y no realmente soltamos totalmente el control y dejamos que el proceso simplemente fluya y pase en sí, porque cuando ponemos la mente estamos limitados. La mente simplemente va a conocer lo que has vivido. Cuando realmente soltamos totalmente el control, cuando soltamos las expectativas y tener una agenda de cómo este trabajo de sanación tiene que desenvolverse, ahí es cuando la magia sucede, cuando podemos realmente experimentar el poder transformador de lo que es la sanación, que al final es simplemente una expansión de conciencia. Entonces, ese es el primer punto. Entender que tenemos que dejar el ego y dejar la mente en el proceso de sanación. No es un camino lineal. Segundo, el camino de sanación empieza con entender primero nuestra, como dijiste tú, entender en una forma lógica nuestra infancia, digámoslo así. Yo ya entendí cuáles son mis traumas, yo ya sé de dónde viene, pero el saber no significa que se va a sanar. Y ahí es cuando se involucra la parte somática. Si no involucramos al cuerpo en la sanación con modalidades somáticas, no vamos a realmente experimentar una transformación, porque el cuerpo, o sea, el trauma se queda en el cuerpo. The body keeps the score. Y lo vemos, o sea, hay explicaciones y estudios científicos donde no importa cuánto entiendas tú acerca de trauma, acerca de sanación, si no lo integras, si no lo haces realmente con prácticas somáticas, no vas a ver integración. ¿Y por qué? Porque el trauma realmente lo que es una herida emocional, es una carga emocional que queda registrada en el sistema nervioso y que la única forma de poder liberarla es a través del cuerpo.
¿cierto? Entonces la gente, por ejemplo, me puede preguntar, pero ¿y qué hay de las creencias limitantes? Están en la mente. Sí, pero la creencia limitante, la raíz de una creencia limitante se creó primero por una herida emocional. Primero hubo como ese dolor emocional, di tú, el dolor de abandono, y ese dolor de abandono, esa herida profunda de abandono, creó la creencia, no soy amada, no soy suficiente, eh, y cuando sentimos ese dolor, cuando dejamos que esa parte pequeña nuestra se sienta segura de poder sentir lo que no pudo sentir en ese momento cuando experimentó esa herida de abandono, puede ser física o emocional, la herida es igual. em, en ese momento se libera esa carga emocional, lo que es el trauma, que es simplemente energía emocional estorada en el cuerpo, que se queda atrapada en el cuerpo y ahí se libera la creencia limitante. Entonces, tiene que haber el proceso siguiente, la parte lógica, que es involucrar prácticas somáticas en el camino de transformación. Dinos, por favor, ¿qué es la somatización? ¿Qué es esto? Somatics simplemente se deriva de cuerpo, cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con volver al cuerpo, sistema nervioso, polyvagal theory, breathwork, incluso yoga. Pero hay ciertas prácticas que, uno, te ayudan a venir más al cuerpo, como por ejemplo el yoga, pilates, hacer ejercicio, nos ayudan a conectarnos más con el cuerpo y a estar como más aware, conscientes, exacto, de ciertas molestias en el cuerpo, ¿cierto? Entonces es como la primera etapa, estar más consciente de que mi cuerpo me está comunicando a través de las emociones, a través del discomfort, a través de sensaciones, ¿cierto? Pero luego, aquí es donde mucha gente se queda atrapada, tenemos que hacer la práctica de integración de lo que el cuerpo tiene atrapado, porque no con solo entender, oh, aquí tengo como un dolor en la garganta, un dolor en el estómago, cuando veo a alguien que me gusta haciendo un vacío aquí claro, ahí es cuando estamos conscientes, pero luego hay que hacer la incorporación del trabajo somático, que es ayudarle al sistema nervioso a procesar esa energía a través de sentir la emoción en el cuerpo. Todo esto es prácticas de procesamiento emocional y regulación del sistema nervioso. Eso es todo lo que es somatic therapy, que es muy diferente a practicar yoga. O sea, el yoga en sí nos ayuda a estar más conectados, pero el yoga en sí no va a sanar trauma, a no ser de que lo integremos. Lo mismo con breathwork, pero breathwork sí tiene como dos tipos. El breathwork que te saca todo lo que está en el subconsciente, y que al sacarlo y al sentirlo se puede sanar e integrar, pero hay veces que se necesita esa última parte de entender qué es lo que estoy sintiendo, dónde viene, cuál fue la creencia limitante. Entonces, todo esto es lo que dice el trabajo somático a través del cuerpo, a través del sistema nervioso, a través de breathwork, yoga y mi práctica que es la terapia somática, aprender todo lo que es regulación emocional y la sanación del sistema nervioso. Ale, ¿y este dolor que se queda acumulado en el cuerpo puede poder estar acumulado ahí para siempre? Sí, claro. Y ahí es donde se crean las enfermedades, enfermedades crónicas. O sea, yo soy una fiel creyente que todas las enfermedades, obviamente, digamos que la mayoría, porque hay algunas que sí vienen heredadas o por parte ya del ADN, pero la mayoría de enfermedades son cargas emocionales que no nos hemos dejado sentir. This is, this is, o sea, cuando el cuerpo no está en is, no está en armonía. El cuerpo en sí tiene una sabiduría increíble y cuando no escuchamos al cuerpo a través de los dolores, de la inconformidad, de la ansiedad, cuando como este tipo de comidas, mi cuerpo no lo quiere procesar, cuando no lo escuchamos en todas las señales que nos da, la única forma es que crea enfermedades para que haya tanto una atención ahora en el cuerpo, que no nos quede otra salida que realmente ir hacia adentro y empezar a cambiar los hábitos. Entonces es lo que vemos que hay gente que se cura totalmente de cáncer, de tumores, em, incluso sin ir a tratamientos tradicionales, solo con tratamientos holísticos,
porque empiezan a cambiar su estilo de vida, cómo viven, cómo se tratan a ellos mismos, cómo empiezan a regular el sistema nervioso, cómo dejamos eh, de vivir en el hacer y empezamos a vivir más en el ser. Me encanta eso del hacer y del ser. Una vez que trabajas esto, ¿el trabajo consiste en volver a sentir ese dolor? O es, o sea, por ejemplo, si yo tuve una pérdida cuando fui chica, entonces para trabajar esto es que tengo que volver a ese momento y sentir ese dolor la pérdida que tuve. Exactamente, así es. Literal, como lo dijiste. Y, y es simple y no, diría yo. Simple porque cuando estamos preparados irnos al pasado y sanar todas esas heridas que al final son emociones que no han sido sentidas, eh, es simple cuando podemos tener a alguien que nos sostiene. Por eso digo que es muy importante hacer ese tipo de trabajo con alguien que realmente, alguien profesional que sepa el tema, que se haya preparado. Porque el hacerlo solos, obviamente va a haber una parte nuestra, cuando nos reconectamos con esa parte, estamos reconectando con una versión muy pequeña. Esa versión pequeña necesita ser sostenida. Entonces, cuando no tenemos ese espacio seguro donde podemos sentir, irnos a esa situación, por ejemplo, una pérdida, la respuesta, incluso inconsciente, va a ser rechazar, ir a ese momento, rechazar la emoción. Por eso es que es normal que cuando nos hemos vivido situaciones que no hemos podido procesar del pasado, cuando sale la emoción que se conecta con esa situación, la vamos a reprimir, la vamos a rechazar. Y tiene sentido, porque es una parte muy pequeña nuestra que no entendió lo que estaba pasando y no tiene las de tools, no tiene las capacidades ni las herramientas para procesar, pero cuando viene a alguien y te sostiene y te guía, eso es lo que sana más que realmente sentirlo, tener a alguien que está contigo ahí diciéndote, aquí estoy, está bien sentir, mm, sintámoslo, procesámoslo, enfrentémoslo. Cuando empezamos a irnos como a esa verdad de lo que hemos vivido y no vivir en una ilusión de que lo que pasamos en la vida no nos impactó, ahí es cuando empezamos a transformar nuestra vida también, cuando empezamos a vivir en verdad, en alineación con quien somos realmente. Wow, qué tal chamba. Me parece buenísimo y qué delicioso que puedas darte la oportunidad, o sea, primero reconocer y darte la oportunidad de hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa para las personas que, por ejemplo, no se acuerdan y no tienen idea qué puede haber pasado en su niñez? Es muy común, es muy común. Uno no se tiene que acordar de todo para sanar, eso es lo bueno, ¿cierto? Normalmente este trabajo es muy sabio y es para mí guiado por Dios, guiado por una sabiduría divina. O sea, Dios para mí, cuando yo veo en mi propio camino, en el camino de la gente que conozco, en mis clientes, cómo este trabajo es tan transformador, para mí ahí es cuando yo reconozco a Dios. O sea, es como, wow, esto es un trabajo muy divino, muy guiado, muy sabio. Nunca vas a, el cuerpo, tu subconsciente nunca te va a traer nada a la superficie que no estás preparada para sanarlo. Eso es lo primero que le digo a mis clientes. No te preocupes. Todo lo que va a salir en la sesión, todo estás preparada. No, pero ¿qué pasa si no? No, es que no va a salir. Y a veces, lo que te comentaba también al principio, no hay que entender todo, ni saber de dónde vino, ni irnos como siete eh, niveles profundos a entender de dónde y por qué. No es necesario. Lo más importante es reconocer la emoción y la herida, o sea, con esa emoción que ha sido reprimida, y desde ahí se libera todo. La mayoría de veces la información empieza a venir cuando empiezas a sentirla, ¿cierto? De dónde viene, qué pasó, pero luego cuando ya estás tan conectada con la herida, eso forma un segundo plano, pasa un segundo plano. Lo que más importa es reconocer esa parte tuya que no fue amada ni sostenida para que puedas sentir esa emoción y eso es lo que más ayuda a sanar. Ok, ¿y cuáles son las heridas o los traumas más frecuentes que tú ves en las mujeres? Uy, bueno, la herida de abandono. La herida de abandono es súper común. Obviamente, no solo, sí, yo también la tuve y creo que es un camino que uno sigue de por vida. Y salen como
cosas más profundas, pero la herida de abandono, obviamente no solo en mujeres, como mujeres también en hombres, pero ahorita estamos hablando solo de mujeres, ¿cierto? Viene mucho también de cómo nuestros padres fueron criados, con esa desconexión emocional, entonces a la niña no sentir esa conexión emocional con la primera figura masculina en su vida, crea esa desconexión, esa herida de abandono. Y luego el trauma que se crea a través de esa herida de abandono es no soy suficiente, em, I am not worthy, no soy valiosa, no soy amada. Son como los traumas más universales. I am not worthy, I am not lovable, I am not enough, no soy suficiente, no soy valiosa. Em, la herida de rechazo también, muy común. La herida de padre, la herida de madre. Esas diría yo que son las heridas más frecuentes. Herida de abandono, herida de madre, herida de padre, herida de rechazo. Y luego las creencias limitantes que se crean a través de esas heridas son no soy suficiente, no soy amada, no soy validada, no soy vista, soy demasiado, I am too much. Sí, esas son como que las que más veo en las prácticas con mis clientes. Y también en hombres, me Sí, imagino que deben de tener total, parecidas. exacto. Ok, ahora nos pueden estar escuchando padres de familia. ¿Qué pueden hacer ellos para no tener, para no traumar a sus hijos, para no generarle estas heridas? ¿Qué cosas pueden hacer para ayudar a que lo que sea que aprendimos a los 7 años sea más liviano? Esa es una, diría yo, la pregunta más importante del podcast, sí, porque realmente yo iba a hacer un video hoy después de una sesión que tuve con un cliente en el que fue tan poderosa la sesión que lloré en la sesión, ¿cierto? Me dan ganas de llorar ahorita, porque los padres no se dan cuenta del impacto que tienen todas estas situaciones. Yo diría que lo primero, si están, los padres me están escuchando, nos están escuchando en este episodio, es saber que los niños entienden todo, todo. No importa cuántos años tenga. Yo tengo sesiones donde mis clientes van a cuando tenían 1 año y se acuerdan que sus padres estaban peleando en el cuarto de al lado. O sea, es la energía que se crea en el hogar. La energía, el niño, nuestra comunicación empieza con la energía. Nosotros sabemos comunicarnos mejor con la energía que con las palabras. Las palabras son algo que aprendemos luego más adelante, pero la energía es siempre la mayor forma de comunicación entre seres humanos es la energía. O sea, tú no tienes que hablar con alguien para saber si la persona que estás viendo al frente tuyo está abierta a saludarte o si está cerrada y es una persona que, uy, mejor no me la acerco. Es la energía. Entonces, lo primero es, si están pasando por situaciones complicadas de pareja, donde hay conflicto en la casa, lo primero es que traten, por favor, de no tener conflictos al frente de los niños. Segundo, si pasa, porque somos seres humanos y no somos perfectos, hablen con los niños y explíquenle. Mamá y papá están pasando por una situación complicada, estamos conversándolo, todo está bien, lo vamos a resolver, porque el niño lo que pasa es luego internalizamos todos estos problemas que nuestros padres vivieron, porque obviamente no tenemos la inteligencia emocional ni intelectual para entender, oh, mis padres están pasando por un problema financiero, mis padres tienen trauma de niñez, o sea, no tenemos ese conocimiento y todo lo internalizamos. Y cuando empezamos a ver al niño como parte también inclusiva de estos procesos y explicarle, por ejemplo, si un padre alza la voz, el problema no es alzar la voz, el problema es no luego venir y reparar esa situación que pasó. O sea, aprender a sanar, no, aprender a manejar el conflicto en forma saludable es más importante que querer ser un padre perfecto. Porque el niño no necesita un padre perfecto, el niño necesita un padre que sea humano, que reconozca y que sepa reparar, que sepa demostrar, ok, aquí te hablé de una manera fea, te dije algo que no debía, no te acepté de esta forma, perdóname, te amo como eres. O sea, volver a esa reparación para que el niño no internalice todos estos problemas. Entonces, es como estar más consciente de la energía, de cómo es más importante la energía que lo que decimos, que las palabras. Ok, perfecto. Y me imagino que en este trabajo que las personas hacen, también tienen que poder, por así decirlo, de alguna forma, perdonar a sus padres, ¿no? Por lo que sea que haya pasado, porque al final no somos perfectos, no hay una
un manual de instrucción para padres. Y lo que yo me he dado cuenta personalmente viendo a mis amigos, mi familia, etcétera, ¿no? Es de que puede ser el papá, por ejemplo, que es el que le da libertad para que haga absolutamente todo, ¿no? Y en ese momento ya le estás creando una herida de como que de abandono o de que tú mismo mira qué haces con la vida. Y si es que es el otro extremo, que es el papá de que quiere como que yo te ayudo, yo acá estoy, lo que necesitas, no te preocupes porque acá estoy de nuevo, ¿no? Es como que el otro lado. Entonces, ¿cuán importante es sanar nuestra relación con nuestros papás? Uy, esta también es una pregunta muy, muy buena, porque hay una misconcepción en que debemos perdonar para sanar y no, en realidad hay que sanar para perdonar. Sanar es el resultado de la... Perdonar a los padres es el resultado de nosotros primero reconocer la herida que se creó. Porque si vamos a primero irnos a perdonar, estamos olvidándonos que hay una parte interna nuestra que está cargando con un dolor. Y no estamos reconociendo primero la raíz de esa herida, que fue el dolor que se causó. Sí, nuestros padres hicieron lo que pudieron con la conciencia que tuvieron. Todo eso es la parte lógica, pero todavía existe un niño herido dentro de nosotros que pasó por un dolor. Entonces, la parte del perdonar es el resultado de la sanación, el resultado de ir primero a la raíz, que es darle la oportunidad a esa versión, a esa niña pequeña, a ese niño pequeño, de poder sentir el abandono de que tu padre no fue a tus partidos de fútbol, de que tu madre te dejaba 2 veces a la semana donde tu abuela, cuando tú no querías quedarte ahí. O sea, es reconocer primero el dolor y luego eh, se perdona, es como el resultado. Entonces, lo que un niño necesita más que todo es saber que no importa qué pase en su vida, que sus padres siempre van a estar ahí apoyándolo. Es como ese sentido de seguridad y confianza, que no importa qué pase en mi vida, mis padres van a estar ahí para apoyarme. No van a estar ahí ni para castigarme, ni para apuntar el dedo, ni para reprimirme, ni para controlar. Sino es dejar, es como esa parte media que tú dices, los extremos no son buenos. Entonces, ¿cómo podemos hacer como padres? ¿Sabes? Yo no somos padres todavía, pero con lo que hemos aprendido, con lo que yo he visto también en mis sesiones con mis clientes, que la mayoría son padres, es tratar de venir a un punto medio donde yo dejo darle una autonomía al niño. Obviamente estamos hablando de una edad un poco más adulta, donde lo dejo tomar sus propias decisiones, confiando en los valores que yo inculqué, confiando que es el niño que yo crié. Entonces, si yo crié a ese niño, tengo que darle también ese sentido de confianza, porque su sentido de confianza y pertenencia e identidad va a ser reflejado en cuanto el padre lo deja expresar su propia sentido de identidad. Entonces es como, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo no me voy a los extremos? Dejándole saber, no importa lo que pase, aquí voy a estar yo. Y si está algo mal, algo pasó en una fiesta a las 3 de la mañana y algo terrible pasó, no importa, llámame y lo resolvemos tú y yo, lo vamos a resolver como sea. O sea, es como tener esa seguridad que no pase, no importa qué pase, vamos a seguir siendo amados, aceptados y apoyados. Qué lindo, me encanta. Ahora, ¿qué pasa para las personas que han tenido un abandono real? No, hoy la figura materna y paterna no está dentro de sus vidas. ¿Aún así pueden sanar? Sí, claro, claro. No necesitamos físicamente a los padres para sanar, porque todo esto es sanación energética. Em, Se puede hacer, así sea con el padre o la madre estando vivos o no. La sanación va a ser igual de transformadora, no va a cambiar en absolutamente nada, porque lo que se hace es irnos a ese momento donde se creó ese dolor. Al final, trauma es simplemente que el sistema nervioso no pudo tener la capacidad de procesar una emoción intensa, ¿cierto? Por ejemplo, una herida de abandono, lo que se creó ahí fue un rechazo y como no tiene la capacidad y el conocimiento para procesar, el sistema nervioso se mantiene activo hasta que, y eso es lo que significa triggers o desencadenamiento emocional, hasta que somos conscientes de que, ok, esta emoción sigue saliendo, lo que lo decíamos primero, aprender de los patrones, esa emoción sigue sintiendo, ok,
no me ha servido reprimirla, no me ha servido enfocarme en mi carrera, no me ha servido cambiar de pareja, no me ha servido tomar y salir de fiesta. Tal vez la solución es sentirla, veamos. Entonces, al irnos a la raíz que fue esa situación del pasado y darle a esa situación del pasado y a esa parte de la niña herida esa oportunidad de sentir, lo que hago yo y es como un trabajo muy universal, le preguntamos a esa niña qué es lo que no recibió de sus padres que necesitaba en ese momento. Y te vas a sorprender con la respuesta porque yo le doy la opción a mis clientes de preguntarles, ¿quién quieres que venga en este momento a darte esa necesidad que no tuviste? ¿Tú o tu padre o tu madre? Y 100% siempre es yo, siempre es yo, porque de esto viene también la sanación, de que nosotros somos quienes nos sanamos a nosotros mismos, porque nadie externo nos va a salvar. Entonces, cuando tratamos de poner al padre y la madre, volvemos a caer en esa codependencia de esperar que sea salvada por alguien externo. Entonces, por eso es tan poderoso cuando yo le doy la opción, claro, ¿cierto? Pero siempre la respuesta es yo misma. Entonces, ahí es cuando viene el trabajo de reparentificación, donde no necesita al padre ni a la madre para sanar, porque le damos a esa niña herida la necesidad que no tuvo desde el momento presente por ti misma. ¡Wow! Escúchame, eso es lo que se le llama maternar a la niña herida, que tú maternas a tu niña herida. O sea, ¿cómo es? ¿Tú misma le hablas a la niña en tercera persona, a la misma persona? ¿Cómo se hace? Sí, 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 se le habla en tercera persona. em, Porque obviamente cuando tú te empiezas a conectar con la emoción primero, como te decía, la emoción trae mucha información y cuando empiezas como ese proceso de autorreflexión y irnos como internamente a lo que siente la emoción en el cuerpo, luego te va a empezar a guiar. Vas a empezar, una de las primeras preguntas que yo les hago a mis clientes es, ¿cuántos años tenías cuando fue la primera vez que sentiste esta emoción? Obviamente en un estado meditativo, donde estamos conectados con el subconsciente. Y, y la mayoría de veces es una versión muy pequeñita, ¿cierto? Y lo que pasa, y eso es por eso es que también la sanación pasa en forma en el cuerpo y no en la mente, esa versión tuya no entiende palabras, esa versión tuya entiende energía. Entonces le preguntamos, ¿qué es lo que la niña necesita? Necesito ser sostenida, necesito que me canten una canción, necesito que mi mamá venga y me cante una canción para dormirme porque tengo mucho miedo y lloro y mi mamá no me viene a sostener o me quiere dar comida o no entiende mi necesidad. Y es cuando se crea esa desconexión con el cuerpo y con las necesidades que tenemos, ¿cierto? Entonces, sí, es simplemente como dejar que la emoción nos guíe, nos dé la información y preguntarle a esa versión qué necesita. Entonces, la mayoría de veces, como son versiones tan pequeñitas, necesitan más amor, apoyo, sostenimiento, que estemos ahí dejándola sentir. No se trata de arreglar ni de cambiar, no hay nada que arreglar, there is nothing to fix. No estamos rotos, estamos desconectados con quien realmente somos. Entonces, al maternar o reparentificación, ahí es cuando nos volvemos a conectar con esa parte nuestra pequeñita y la empezamos a integrar. Qué lindo. Y Ale, ¿cuánto tiempo puedes demorar para hacer ese trabajo? No hay una guía. La verdad, todo depende de qué tan preparada y lista está la persona para realmente sentir dolor. Entonces, depende mucho de las personas. Este es un trabajo que te llama porque es un trabajo profundo, no es un trabajo de cognitivo, no pasa en la mente, como estoy diciendo, pasa en el cuerpo, entonces obviamente se siente el dolor, pero a través del dolor es donde nos transformamos, donde nos empoderamos, donde empezamos a vivir la vida desde being alive, porque no empezamos como a dejar que todas estas capas que no son quien somos se liberen. Entonces, sí, es un trabajo que te llama. Yo realmente, yo ni siquiera busco clientes, me llegan porque confío en la sabiduría divina de que Dios me va a mandar los clientes que están preparados. Y he visto la transformación de un cliente donde viene y está dispuesto a hacer lo que sea para sanar. Ese es el cliente que se sana en menos tiempo, Wow. porque está totalmente
surrendered, Sí. entregado al proceso, sin expectativas, sin querer que las cosas vayan como ellos quieren, porque al final es controlar. Y la sanación es lo contrario de control. Entonces, y hay clientes que vienen con una expectativa que les cuesta más trabajo que a la segunda sesión porque no me siento bien, porque no me sano, y esos son los clientes que tienen más digamos, retos, porque todavía hay mucha resistencia. Entonces es enseñarles a sentir esa frustración, a enseñarles a sentir ese control. Todo es a través de las emociones. Entonces, ¿qué tan dispuesta estás tú a sentir tus emociones? Y ahí eso te va a dictar qué tan transformador tu proceso va a ser. Claro, cuanto más te surrendered a lo que estás viviendo, es como que fluyes más, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Me encanta todo esto. Sí. Ok, Ale, tengo últimas preguntas para ti. Quiero saber, primero, después de todo esto que hemos hablado, ¿no? Que es un tema mucho de más que todo identificar cuáles son tus traumas, tus heridas, que viene mucho con el tema del crecimiento personal. Dentro de todo, en la experiencia que tú tienes y a todas las personas que has visto, este viene a ser como que un punto más dentro del mundo del crecimiento personal o es como que la raíz de todo lo que surge más adelante. Buenísimo, buenísimo. Pues mi camino empezó por el crecimiento personal. Diría yo que es como, hay niveles, hay etapas, ¿cierto? Para ir al colegio no empezamos en el año 5, tenemos que empezar en el año 1, 2, 3. Siento yo que es un camino muy personal, que no importa qué camino el individuo tome, siempre va a ser su camino. No puedo yo decirte este es el camino porque quién soy yo, solo tú sabes cuál es tu camino. Pero yo puedo hablar desde mi propia experiencia, que es simplemente compartiendo lo que yo viví y lo que he visto también en mis clientes. Normalmente este camino de sanación profunda empieza con el crecimiento personal desde la mentalidad, ¿cierto? Mindset work, hasta que llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no importa cuánto hayamos leído, cuántos cursos hayamos hecho, cuántos YouTube videos me veo en la noche para sanar, cuántos seminarios voy, no hay como un cambio tangible. Y me pasó a mí, hasta que estaba lista para hacer el trabajo somático, que por eso te digo, es un trabajo profundo, cuando empecé a involucrar el cuerpo y cuando empecé a cambiar mis hábitos diarios, cuando empecé a integrar todo este conocimiento de crecimiento personal, que para muchas personas se queda en conocimiento, si no hay aplicación no sirve de nada, es simplemente conocimiento y chévere que lo sepas, chévere que lo puedas hablar, pero otra cosa muy diferente es encarnar, integrar el trabajo y que pasa a través de todas las prácticas somáticas. Entonces, para mí hoy en día no creo en el crecimiento personal, digamos que fue como la puerta. Yo no practico crecimiento personal ya en sí, sino que este es mi estilo de vida, es quien soy. No lo veo algo separado, no lo veo algo como cuando algo me pase, entonces voy a hacer la práctica. No, la hago constantemente porque ya está integrada en mí. Entonces, ¿qué hago? Me estoy evitando llegar a un punto en el que voy a tener que volver a decir, ok, aquí tengo que volver a ir a mis herramientas, porque si yo sigo las herramientas constantemente a través de simplemente hacerlas eh, como integradas en quien somos, ya no voy a tener que llegar siempre a ese punto en el que, ok, déjame volver a ir a ese conocimiento de crecimiento personal, sino ya es quién eres, ya está totalmente integrado en quién somos. Entonces, como tener esa creencia de que es algo separado, tal vez es el problema, es empezarlo a integrar en tu día a día, empezarlo a ser quién eres tú, que se vuelva algo simplemente, sí, esta es quien soy y ya. Ale, has respondido la respuesta de muchas amigas mías, de que es como que ya me leí todos los libros, ya me escuché todos los podcasts, he asistido a seminarios, tengo todo en mi cabeza, ¿por qué todavía sigo sintiendo esto? Entonces, me queda claro que el mensaje es el tema de sentirlo. Y es como que lo que queda que es clave en todo esto, ¿no? Integrar todo el trabajo en el cuerpo, empezarlo a aplicar, porque en la mente se queda simplemente en conocimiento y eso no transforma, crea más frustración. Pero si están en ese punto donde ya hay esa conciencia, ese es el punto donde diría yo, estás listo para hacer este trabajo, porque si no, no estarías consciente. Simplemente seguirías haciendo crecimiento personal pensando, ok, aquí yo ya me estoy sanando,
siguiendo tu vida con los mismos patrones, pero si ya hay esa conciencia, yo sigo haciendo y yendo a cursos y no hay nada que realmente transforme, esa conciencia es la que te está llamando a intentar algo diferente. Ok, ya hice todo esto y me lleva a un punto máximo, no significa que no sirva para nada, al revés, es parte del proceso, como te digo, pero ya esa conciencia te está llamando a hacer algo más profundo. Ya, Ale, ¿y cuál es la edad mínima para comenzar a hacer ese trabajo? ¿Qué hay con el tema con los adolescentes y los jóvenes? ¿Se puede comenzar a trabajar con ellos desde una temprana edad? Uy, sí, totalmente. Obviamente, entre más temprano se trabaje, pues imagínate No que tienes que ser mayor de edad. no tienes que ser mayor de edad. Para eso se van donde psicólogas que se especializan en niños. Obviamente yo no me especializo en niños, sino en adultos, pero desde que haya conocimiento que pudo haber un trauma al niño y se trabaje, entre más rápido se trabaje, más mejor porque menos trauma se va a crear en el niño, o sea, más rápido lo va a procesar, ¿cierto? Menos le va a impactar en la vida adulta, o sea, no hay una edad mínima, pero obviamente hay que ir donde un profesional, donde se encargue de saber cómo trabajar con niños y psicólogos y coaches donde saben cómo trabajar con adultos. Ok, tengo dos últimas preguntas para ti. Primera pregunta, ¿qué nos aconsejas para una persona ya adulta y en la cual, imaginemos que estamos en una situación en la cual nos pasa algún tema que llama a nuestra herida de abandono, ¿no? Imaginemos de que estuviste con un novio y terminaron la relación. ¿Qué es lo primero que aconsejas que haga esa persona una vez que pase una situación como esa? Dejarse abandonar a ella misma. Porque lo que pasa es que con la herida de abandono se crea un patrón de que esa persona aprendió a abandonarse también a ellos mismos, ¿cierto? O sea, la herida de abandono inicia por sentir un dolor de que el padre o la madre, digamos, abandonó, físico o emocionalmente. Ese patrón crea un patrón de autoabandono en el niño pequeño, empezando porque no pudo sentir el dolor, entonces rechaza la herida. Al rechazar la herida, estoy abandonándome a mí mismo. Pero obviamente esa conciencia no la tiene el niño pequeño, la tiene ya el adulto. Entonces, por eso, si hay situaciones que siguen desencadenando una herida de abandono, quiere decir que lo que tengo que hacer es dejar de abandonar esa herida y tender a la herida. La gente empezamos a abandonarnos más cuando tenemos una herida de abandono porque creemos que en enfocarnos en el otro, en amarlos más, en dar más, es que voy a saciar esa herida, saciar ese vacío. Pero cuando lo que decía al principio, cuando empezamos a darnos cuenta que nada externo va a llenar ningún vacío, que solamente yo misma, cuando empiezo a integrar esas partes mismas mías, las partes más sensibles, las partes más emocionales, más auténticas, e irme a la parte mía que sintió ese dolor y dejar sentir el dolor, es decir, no abandonarme, no abandonar esa herida, ahí es cuando empezamos a sanar. Es cada vez que sientas la herida de abandono, y es, no sé si, es como muy universal, yo me acuerdo que yo la sentía mucho como en mi pecho y era como una sensación de, como sorrow, ¿cómo se dice sorrow? Como, Dolor. sí, como una sensación de dolor, de como si había perdido a alguien. Y al principio, obviamente, como no tenía conciencia que era la herida, no sabía. Simplemente, otra vez me siento así, ok. La dejaba pasar, me estoy abandonando. Pero cuando empecé a hacer este trabajo, obviamente empecé a sentarme y a sentir todas estas emociones. Y cuando la empezaba a sentir, o sea, el, el nivel de amor propio que sentía en esos momentos, por simplemente dejarme sentir y estar con esa parte mía y darle ese amor, ese apoyo y simplemente estar ahí y sentirla, o sea, es algo muy transformador. Entonces la respuesta es dejar de abandonarnos a nosotros mismos es lo que sana una herida de abandono. Que es sentir, 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 el no sentir, abandonarte, sentir eso. sentir eso. Es no poner la solución en algo externo, en seguir dando, en seguir eh, amando hasta que ya no tengo más, o sea, en seguir abandonándome tanto a un nivel que me estoy olvidando de quién soy. O sea, es empezar a venirnos a nuestra propia esencia a través de sentir esa herida, a través del cuerpo, donde voy a empezar a sanarla. Entonces, sí, es simplemente empezar a reconocerla y a empezar a sentirla. Ale, ¿y qué dices cuando las personas te recomiendan como que
ya no pienses en eso, búscate otra cosa que hacer, busca cómo distraerte para que no estés pensando más en eso, porque tenemos esa idea de que si es que seguimos en eso, es como que nos estamos martirizando a nosotros mismos. Autoinfligiendo el dolor. Ok, bueno, muy buena pregunta. Sí puede llegar un punto en el que la gente, la persona se obsesione. Entonces diría yo, hay como un punto, ¿cierto? O sea, tiene que haber un trabajo consciente. Eso todo es un trabajo consciente. Si yo lo estoy haciendo queriendo que el dolor se vaya rápido, no estoy realmente sanando. Estoy tapando la herida. Entonces, eso también es lo que llamamos bypassing, spiritual bypassing. Si yo ya he hecho el trabajo de sanar, de sentir conscientemente, digamos, ok, Ale, pero ¿cuánto tiempo lo tengo que sentir? Eso es algo que solamente pasa cuando tú empiezas a sentirlo, o sea, tú misma tienes que aprender a entender tu capacidad emocional. No te lo puedo decir yo porque yo no estoy dentro de tuyo sintiendo, solo por eso se llama el trabajo interno propio, o sea, es un trabajo inner work. Y cuando empiezas a sentir, vas a saber, a veces va a ser un minuto, a veces va a ser 5, a veces va a ser 20. Al principio, obviamente, la capacidad emocional es corta, pero cuando empiezas a sanar, tu capacidad se empieza a expandir. Y cuando empiezas a expandir tu capacidad emocional, empiezas a sentir más, pero empiezas no solo a sentir más dolor porque estás sanando, pero también empiezas a sentir más amor, más conexión, más joy, aliveness, mi Spanglish. En- Entonces, tiene que haber, ese trabajo tiene que ser consciente. Si tú lo estás sintiendo conscientemente, normalmente, o sea, el resultado es que vas a sentir menos dolor a través del tiempo. Si estás sintiendo más y dices, pero yo ya he sentido y sigo teniendo dolor, ahí esa mentalidad es la que te está indicando que no estás sanando porque estás tratando de controlar, no te estás yendo realmente a sanar sin expectativas, sino estás yéndote a sanar para eliminar el dolor, para sacar ese dolor. No, es que yo no quiero sentir eso, déjame sentirlo un minuto a ver si ya se me va. Realmente no, estoy tapándolo, es bypassing. No estoy realmente yéndome a sentirlo, a aceptarlo profundamente como decíamos, a surrender, a rendirte al proceso. Entonces, sí, es estar consciente como de las dos, ¿cierto? Del bypassing as well. Ale, me ha encantado hablar contigo. Me emociona esta entrevista, me parece súper rico todo el conocimiento que tienes y todo lo que hemos hablado. Me quedo con muchas cosas positivas y me gusta de que hayamos podido hablar de que esto se puede sanar, de que nada está mal, de que todos tenemos miles de cosas. Está bien no estar bien y que o sea, me quedo con muchísimas cosas y una de ellas es la responsabilidad que también tienes contigo mismo, ¿no? De que tú puedes tú mismo sanarte y tú mismo puedes trabajar en esto sin que esperar de que la relación que tuviste con tus padres o con lo que pasa en el mundo de afuera cambie, porque lamentablemente de eso no tienes control, ¿no? Em, quiero pedirte que nos digas qué libro le recomendarías a alguien que quieres mucho. Esto es como que un más de todos los episodios. Ay, amo, porque este libro me cambió, me transformó, o sea, es un libro que si tú estás realmente interesada, a las personas que nos están escuchando en todos estos temas, y realmente es un libro increíble, se llama Conversaciones con Dios. No es un libro religioso, obviamente es espiritual, Dios es espíritu, y me cambió mucho mi relación con Dios y mi relación con la vida. O sea, es un libro increíble, es un libro súper sabio, no solo espiritual, sino que nos ayuda a ver cómo responde todas esas preguntas profundas que nos hemos hecho en alguna etapa de la vida, por ejemplo, quién soy, pero incluso más, preguntas más difíciles como si hay un Dios, porque hay dolor en la vida, si hay un Dios porque hay niños sufriendo, si hay un Dios porque hay guerra, si hay un Dios porque un niño de 2 años que simplemente trae tanto amor murió, el libro te da la respuesta y te cambia totalmente la perspectiva de todos estos temas. O sea, es increíble. Así que sí, léanlo, por favor. Y me dicen qué tal. Me encanta, qué bueno porque no lo tenía en mi lista, ¿sabes? Pero yo te lo puse el Increíble. otro día, creo. Sí. Sí, seguro que Ah, sí. ya. Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Y sabes qué? Ayer que estuve en Ubud, en la casa, en una villa, estaba ese de ahí. Y yo lo vi
y me llamó y dije, pero dije conversaciones con Dios y dije, debe ser algo muy religioso, que tú sabes que yo soy religiosa, pero dije como que esto debe ser como la Biblia. No, no, y por eso es que yo digo, no es religioso, pero es súper, o sea, es súper transformador. Te va a cambiar totalmente la perspectiva. O sea, es un libro realmente profundo. No es un libro que te va a enseñar, no, sí, reza y vete a tu espíritu. Es más, esta conversación se queda corta con lo que el libro dice. Obviamente es un libro increíble. Y como empieza, el libro lo escribió un tipo que era ateo, que no creía en Dios y se iba a suicidar. No, 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 Qué no. fuerte, me encanta el trailer. Ya. Eso es como lo poco que les doy. Y el tipo obviamente le transformó la vida y obviamente cree en Dios desde ese momento y escribió este libro que dice que Dios le dio el conocimiento y la sabiduría para escribirlo, que totalmente lo creo así porque es un libro totalmente sabio, o sea, todo lo que se comparte ahí es como que, wow, increíble. Buenísimo. Ale, yo te quiero decir que estoy agradecida de haberte conocido. Te veo y solo veo amor. Me encanta haber coincidido contigo en esta vida y muchísimas gracias por estar aquí. Te quiero abrazar. Gracias por todo, bonita. Ay, me vas a hacer llorar. Bueno, También eres luz y amor. Eres luz, amor y energía. Eres una persona con una energía que irradia tanta armonía, tanta aliveness. Y sé que cosas grandes que ya has conquistado, pero muchas cosas más grandes vienen a tu vida. gracias, bonita, linda. Bueno, nos despedimos de acá. Estamos en Bali. Somos Bali Girls. Bali Girls. Un beso, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.